acompañan acá en el Justicia Café de la Biblioteca Nacional y a todos quienes nos están viendo a través de las redes de la Biblioteca Nacional y de Busca Libre, nuestros colaboradores en esta llamada que hicimos y que se llama Encuentro Libro. ¿Cuál es la idea de Encuentro Libro? Se nos ocurrió con la Sole Abarca, la directora de la Biblioteca Nacional, generar este espacio en donde jóvenes y entusiastas lectores, que muchos de ellos son muy conocidos en el mundo de las redes sociales, pudieran encontrarse con escritores y escritoras nacionales. Yo soy periodista hace mucho tiempo y he tenido la posibilidad de entrevistar a todos los escritores y escritoras que van a estar en este ciclo muchas veces. Y siempre es interesante una conversación, y especialmente cuando esa conversación viene de miradas nuevas, más jóvenes, que tienen otras perspectivas, y es así que les adelanto desde ya, y ya tenemos armado todo el calendario, y esto es novedad, porque esto lo terminamos de armar hoy día, así que está maravilloso, que hoy día partimos con quienes me acompañan. El 1 de agosto nos va a acompañar Nona Fernández junto a Pluma de Mujer. El 5 de septiembre va a estar acá Fran Solar con Catleco. El 3 de octubre va a estar Juan Pablo Sutherland junto a Celsoy. El 14 de noviembre Alejandro Zambra junto a Libros Atenea. Y vamos a cerrar el 5 de diciembre con Ale Trabuco conversando con Isabel, más conocida como La Vieja del Lenguaje. Así que, como ven, se viene increíble la selección. Yo estoy muy entusiasta de la cantidad de gente maravillosa que aceptó. Así que son todos los primeros jueves del mes a las 5 de la tarde, excepto noviembre, porque Alejandro Zambra va a estar solo por unos días en Santiago y vamos a arrastrarlo para ser parte de estos encuentros libros. Tenemos entonces para abrir este encuentro libro a dos invitados espectaculares. Me acompaña una vez más Andrés Montero, con quien he tenido la posibilidad de conversar muchas veces, escritor y narrador oral, autor de novelas notables como Tony Ninguno y Taguada, el libro de cuentos, #novela, un relato raro, La muerte viene estilando, que está aquí en mis manos, y más recientemente este libro maravilloso, que es el libro que sacó este año, que se llama El año que hablamos con el mar. Él ha ganado el 10º premio iberoamericano de novela Elena Poniatowska de la Ciudad de México por Tony Ninguno, y en el 2022 recibió el premio del Círculo de Críticos de Arte, el premio municipal de Santiago, el premio de la Academia de la Lengua y el premio Mejores Obras Literarias del Ministerio de las Culturas por La muerte viene estilando. Un aplauso para Andrés Montero, que nos acompaña. Grande Andrés Montero. Saludamos también a la Nico, que es su partner ahí, y la pueden ver, los pueden ver a ellos en Ruta, con Cuenteros en Ruta, este hermoso programa que hicieron para CNTV, en donde van conversando con narradores orales de distintos lugares del centro del país. Lo entretenido es que yo no voy a hacer la entrevista, yo voy a estar aquí de acompañante. La entrevista la va a hacer Joaquín Reynó, más conocido como Albo Lecturas, colega, periodista, además, y quien ha sorprendido al mundo de la literatura y de entusiastas de los libros, porque de enero hasta ahora llegó a tener una cuenta con más de 85.000 seguidores. No sé cuántos de acá siguen a Albo Lecturas. La directora de la Biblioteca Nacional te sigue, yo estaría nervioso. Y fans. Y por eso quisimos abrir con este par de hombres maravillosos que aman los libros y de los que no tenemos duda vamos a aprender un montón esta tarde. Así que, Joaquín, la pelota es suya. Bien. Bueno, primero saludar, dar las gracias a la gente que vino a ver, a la gente que está viendo por stream. Darle gracias a Andrés también por aceptar la invitación. Para mí es un honor. Yo no lo conocía, quizás como muchos de ustedes que están acá, nunca lo había leído hasta hace 2 meses quizás. Y ha sido una grata sorpresa encontrarme con su literatura. Así que, bueno, yo creo que Andrés, al igual que yo y que quizás muchos de los que estamos acá, disfruta mucho la literatura, no solo como creador. Entonces quería partir preguntándote qué ves en la literatura, porque, bueno, prácticamente su vida gira en torno a la literatura, según entiendo, al menos en términos profesionales. Se dedica no solo como escritor, sino como narrador oral, tiene talleres, programas junto a su partner, como mencionaba Antonella. Entonces, ¿qué tiene la literatura que te atrapa tanto que quizás no tengan otras artes? Bueno, parto también por dar las gracias por esta maravillosa idea que tuvo la Biblioteca Nacional junto con Antonella.
que además Antonella Esteve, hay que reconocerle que es la gran periodista cultural que tenemos, que está entrevistando a todos los escritores y las escritoras, a todos los músicos, a todos los actores, actrices, y que no solo hace eso, sino que además organiza este tipo de cosas, así que muchas gracias Antonella, te lo digo frente a la gente, pero de verdad que se agradece. Y Algo Lectura, yo admirador, seguidor de sus videos, me río, aprendo, así que este crossover, como dijo alguien por ahí, me parece bacán. Bueno, yo a todos ustedes por haber venido o por quedarse los que ya estaban a escuchar. Pienso que la literatura para mí puede ser lo que es para mucha gente, como lo primero, trato como de ir hacia atrás y es una tarde de niño, esas tardes de sábado larguísimas, donde no tenía nada que hacer y di con, en este caso, un cómic, Abu Imanpato, con la historia de Bromisnar de Arabia, si no me equivoco se llamaba así, que había leído mi hermano y dejó por ahí tirada, mi hermano más grande, y que entonces yo tomé porque estaba aburrido y todavía no recuerdo 1 hora o 2 horas más entretenidas en mi vida. Entonces, como de haber estado acompañado en un momento en que supongo que me sentía solo. Entonces, lo primero creo que la literatura es compañía. Y luego, bueno, pues pasando los años también hay otras formas de compañía y pienso que la literatura y la oralidad, que son yo los complemento mucho, que es sobre todo como encuentro, o sea, esto, ¿no? Como hoy día que día es jueves, un jueves a las 5 de la tarde, pero nos encontramos aquí los que andábamos, los que quisieron, y eso provoca la literatura que a mí me gusta mucho. Entonces, pienso hoy día que, además de que es lo que me gusta, lo que me apasiona, que es lo que más disfruto es escribir, lo que más, o leer, me gusta mucho lo que produce en torno al encuentro, porque me parece que el encuentro hoy día es resistencia. Y hay muchas formas de resistir frente a los cambios, o bueno, a todo lo que hay que resistir en estos días, y a mí me gusta hacerlo como acompañado. Entonces, eso es literatura vida, como encuentro y resistencia al final. Creo que es interesante igual ponerlo en una perspectiva más grupal, quizás, la literatura, cuando suele pensarse en una actividad individual. Como, no sé si podéis desarrollar más esa idea. Es que tienen las dos cosas, porque la literatura es individual, es un ejercicio que hace uno solo, pero cuando nos preguntamos por qué en Chile no se lee tanto, se suele poner poco foco, quizás últimamente un poco más, en que la literatura es una experiencia personal que luego se comparte, como casi todas las experiencias, ¿no? Como que a uno le pasan cosas que después quiere compartir. Y entonces el hecho de haber tenido una experiencia personal en la lectura, de haber disfrutado un libro, de haber pensado cosas, solo termina de, digamos, como encarnarse cuando uno comparte eso. Cuando uno después termina el libro y va y le dice a alguien, oye, leí esto y me pasó esto otro, ahí termina como de hacerse la experiencia. Eso es lo que pienso. Si no, es una experiencia igualmente, pero está por dentro y no terminamos como de aprenderla. Por eso me parece que la literatura tiene que venir con el encuentro, para que produzca cambios sociales, digamos. Si no, todo bien, y es la compañía, pero no es la resistencia, ¿no? Entonces, por eso pienso que tiene que estar las dos cosas. Y la oralidad tiene eso. Por eso a mí me gusta tanto y lo he hecho un poco mi militancia, ¿no? Que es, hay cuentos que han contado antiguamente o que se encontraron por ahí, que están en un libro, y los ponemos en común para que todos seamos parte al mismo tiempo de esa misma experiencia. Y eso es algo muy bonito que se ha ido perdiendo con el tiempo. Antiguamente la literatura se leía en voz alta, no existía la literatura personal. Entonces el hecho de que se haya perdido eso tiene lo de la experiencia personal, por supuesto, pero tiene como una pérdida que pienso que se puede recuperar y que en general a todo el mundo le gusta escuchar que alguien le lea o le cuente, o juntarse en un club de lectura a comentar lo que leímos. Sí, claro, hace mucho sentido. Ya, entonces tú partís muy chiquitito leyendo Abu Imanpato, si no me equivoco. Sí. Me imagino que esto va desencadenando en otra serie de lecturas importantes para tu vida, pero ¿cómo es el paso de dejar de ser un lector, de dejar de disfrutar la literatura desde la vereda de quien lee, para empezar a inventar tus propias historias? Porque yo no sé si tú partes como narrador oral, si partes escribiendo. Cuéntame un poco cómo es ese paso de tú empezar a hacer tu historia. Sí, bueno, yo recordaba, porque igual uno se reconstruye cómo fue que llegué aquí, ¿no? O sea, como que... Todo es relato. Sí, todo es relato y los recuerdos se pueden modificar también, pero yo recordaba que yo siempre quise ser escritor.
Pero ahora haciendo el ejercicio he tenido recuerdos anteriores a mí escribiendo, de hecho cuando todavía no sabía escribir, contando chistes de Condorito en público. Parece que era famoso cuando chico, a los 5 años, por contar chistes de Condorito, entonces quizá ya era narrador como antes de ser escritor. Y digamos, el relato que sigo fijando, que yo tengo claro que puede haber algo como de lo que me han contado, de mito, pero igual es el mito de origen que finalmente uno llega, es que mi papá nos contaba cuentos a los hermanos, en mi recuerdo todas las noches, seguramente era una vez al mes, pero para mí se hizo como que era siempre, nos contaba historias de los abuelos y de Pedro Urdenales, qué sé yo. Y entonces yo en algún momento quise devolverle la mano y contarle. Entonces yo le empecé a inventar cuentos cuando él llegaba al trabajo. Y él venía muy cansado, entonces alguna vez me dijo, Peladito, ¿por qué no escribe esto? Y después me cuenta, porque venía cansado y estaba el cabrón chico hablando y no paraba de hablar. Y entonces yo escribí algo y lo mandé a un concurso del colegio, porque el colegio era un concurso, y dije, bueno, a ver, y obtuve el primer premio. Después supe que nadie más había participado, pero eso lo supe como un mes después. Entonces yo creo que no importa, porque yo era el escritor, aunque fuera por ser el único, pero era el escritor. Y entonces ahí parte como, digamos, igual estaba relacionado, lo pienso, como que yo contaba y como me mandaron a escribir, escribí, pero yo contaba primero. Y ahí yo decía que yo quería ser escritor, a los, no sé, 8 años, como que siempre fue lo que dije que quería hacer. Y después hay un momento como más importante, que cuando ya estaba como por entrar, o tenía que entrar a la universidad, o elegir ya una carrera, un camino. Y hasta el momento mis cuentos que yo escribía le gustaban a mi mamá, a mi papá y a mis tíos. O sea, bueno, yo los imprimía, los vendía a Lucas, entonces siempre fue mi profesión. Y entonces envié un cuento a un concurso de la Universidad Andrés Bello. Yo tenía 17 años, estaba en tercero medio, y pasaron los meses y me llamaron, el presidente jurado era Antonio Escarme, tanto que era un escritor que yo había leído, y me llamaron para decirme que había tenido el segundo lugar. Y entonces yo siento que ese fue el día... Dos. ¿Cómo? Era un chiste malo, digo, porque habían mandado 12. Bueno, en realidad el año anterior había participado. Esto es una anécdota que me da un poco de vergüenza, pero había participado y decían las bases que había que enviar el cuento en Word, escrito, que se llama Times New Roman 12, a doble espacio. Y nunca había escuchado eso, entonces me pasé como 4 horas separando palabra por palabra. O sea, había espacio doble, espacio doble, y me descalificaron. O sea, supongo, porque no tuve ninguna respuesta. El año siguiente participé de nuevo, y bueno, tuve el segundo lugar. Y ese fue como el momento que dije, bueno, no es solo mi mamá y mi papá, sino que hay gente que no me conoce, que cree que lo que hago se destaca, porque participaron como 1000 cabros de todo Chile. Entonces era importante, o sea, y para mí sigue siendo lejos el concurso más importante en el que he participado, el reconocimiento más importante que he tenido. Entonces ahí ya se empieza como a cristalizar como un camino, como bueno, esto es lo que quiero hacer y ahora aprender cómo se hace, porque se supone que hay que estudiar literatura. Yo creí eso, pero hoy día lo descreo, digamos, y aprender cómo se hace, que nadie te lo enseña, o sea, quiere hacerme un poco camino. Tiene harto sentido, y supuse que íbamos a ir al comienzo de por qué, pero de pronto creo que cuando se hacen estas preguntas a los artistas no se les suele preguntar por qué siguen haciéndolo, y creo que tiene mucho sentido preguntarlo. No sé si te lo has preguntado tú, tampoco quiero sembrar como quizá una semilla de inseguridades, pero me retiro ¿por qué seguir haciendo literatura? ¿Por qué seguir creando tu historia? ¿Qué sentido tiene? Bueno, yo me lo pregunto harto, quizá más de lo que debería, ¿no? Porque mucha gente va a la pega todos los días porque es la pega, ¿no? Pero yo me lo pregunto porque el arte siempre ha tenido una relación con el ego, ¿no? Como con lo que la gente diga de tu trabajo, que quizá pasa más en el arte que en otros trabajos, aunque en todos los trabajos yo creo que sucede. Entonces, una pregunta que yo creo que hay que hacerse, o sea, como el ¿por qué hago esto? ¿No? ¿Por qué? Con la narración oral lo tengo más claro. A mí no me gusta, esto es una confesión, no me gusta tanto contar cuentos. Yo me paro a relacionar y cuento cuentos y estoy 1 hora y media contando cuentos y ese es mi trabajo, pero no me gusta tanto como el hecho de que se genere el espacio donde la gente cuente y con Nicole hacemos gestión cultural para que eso pase. Entonces como que lo tengo más claro, lo hago porque me parece, por lo que hablaba antes, la resistencia, me parece importante el encuentro. Y con la literatura me lo he preguntado más, o sea, porque digamos que yo creo que algo como que humildemente creo que hago más o menos bien.
Pero esa no es una razón para seguir haciéndolo. Y creo que la respuesta me llegó hace como 2 meses o 3 meses. Yo estaba con esta pregunta, a veces muy intensamente, ¿no? Como, bueno, ¿para qué? Ya escribí un par de libros, ya puedo hacer otra cosa. Y me escribió una chica que yo no conocía por Instagram. Me dijo, Juan Andrés, hola, no me conoces, qué sé yo. Y me dijo, bueno, te quiero contar que mi mamá falleció hace una semana, un mes o algo así. Y yo no tenía palabra, no tenía ninguna palabra. Si no me recuerdo mal, era la hija única. Entonces cuando fue el entierro, correspondía que ella dijera algo, ¿no? Correspondía porque era la hija, ¿no? Y ella me decía, yo no tenía palabra. Y entonces había leído hace muy poco, porque su mamá estaba enferma, y alguien le recomendó este libro, La muerte viene estilando. Y entonces ella, como no tenía palabras, me dijo, tomó un extracto del final del último cuento, donde una madre le habla a su hijo sobre la muerte, que es como un monólogo de un personaje de la señora Eulalia. Y entonces ella me contó que tomó eso y en vez de dar palabras como suyas, leyó eso y me dijo que me quería las gracias porque había encontrado las palabras que no podía sacar de ella. Y bueno, yo me emocioné muchísimo con lo que me contó. Todavía no la conozco, digamos, solamente por Instagram me escribió. Pero pensé que así como las sociedades, las comunidades necesitan gente que labre la tierra, que transporte los alimentos, que profesores que enseñen en el colegio, necesitamos todo eso, y también necesitamos narradores. O sea, la comunidad necesita al narrador. Y yo dije, al menos hay una persona que tomó, que mis palabras le hicieron sentido y tenía como la forma de su herida. Y quizás esa es una razón para seguir escribiendo. Hoy día lo pienso así. Sí. Bueno, hace mucho sentido. No sé si tenías ganas quizás para que la gente conozca un poquito también de leer el fragmento, porque supongo que sí, obvio. Aunque sea un poco, porque igual es largo. Igual es larguito, sí. Mira que vi la producción, estaba todo listo. Bueno, voy a dar un pequeño contexto para no hacerlo tan largo, pero el personaje que está hablando es una señora mayor. Su hijo Martín le está confesando que él no fue al funeral de su padre, o sea, del esposo de ella, porque no pudo, porque le pareció que la muerte era injusta, que no tenía sentido y que no pudo ir a despedir a su papá. Y entonces ella, en vez de enojarse cuando le confiesa esto, le dice, siéntese aquí, y le habla. Y le dice, a ver, ¿dónde agarramos? Bueno, voy a agarrar de la mitad. Dice, y es verdad, ya tengo más de 80 años y sé que me voy a morir en un tiempito más. Y cuando estos viejos de la caleta se mueran también, y cuando se muera usted, yo sé que nadie se va a acordar de mí, así como poco a poco a mí misma me va haciendo cada vez más difícil recordar la cara de Florencio y la de Rubén y también la del padre Jerónimo, y hasta se me olvidó de cómo era mi pobre vecina Jimena, que en paz descanse, tan joven que partió. Pero a mí eso no me preocupa. No me preocupa que cuando yo muera a usted mismo le cueste recordar mi cara y mi voz. ¿Sabe por qué? Porque lo tuve usted en mis brazos, y porque aprendí a tejer con mi madre, y porque me he tomado miles de agüitas mirando el mar. Eso nadie lo sabe y a nadie le importa, y por lo mismo está claro que nadie lo va a recordar. Pero yo lo tengo acá adentro, y cuando venga la muerte la podré mirar y preguntarle cuántos hijos tuvo ella, cuántas cucharadas de azúcar le puso a sus tecitos, cuántas veces vi una gaviota lanzarse en picada al mar y salir de vuelta hacia el cielo con un pescado. Y la muerte no me va a poder decir nada, porque la muerte es eso, la muerte. La muerte es la envidiosa de los que tuvimos una vida. Y no sabe la envidia que le da cuando ve que otra gente va a despedirse del que se está llevando. Cuando escucha a esa gente hablar y decir cosas bonitas del muerto, no sabe usted, Martín, toda la rabia que siente la muerte por cada lágrima que se derrama por un finado, porque nunca nadie va a derramar una lágrima por ella. Eso tiene un poco que ver también con un poco de egoísmo mío, porque creo que ese fragmento a mí me marcó harto cuando lo leí. Entonces, para mí es como aprovecharme de la instancia no para escucharte leer. Pero a propósito de la muerte, que marca mucho el texto, quería preguntarte cuáles son los temas que obsesionan a Andrés Montero, porque creo que todos los creadores y lectores tenemos temas que nos obsesionan. ¿Cuáles son los tuyos? Y no solo en la literatura, quizás también en la vida.
Sí. Pienso que va por época, igual, como yo creo que mucha gente. Me obsesionó mucho en una época cuando leía mucho Cortázar y me estaba enfermando de cortázariedad. Como los espejos, ¿no? O sea, como esta idea, también como Borges, como lo que es, pero mirado desde acá es otra cosa, como las perspectivas. Entonces mis primeros cuentos, publicados hace mucho tiempo ya, son muy cortasarianos, como estas vueltas, la ilusión, la realidad. Y eso aparece en mi primera novela, Todo y Ninguno, que es de un circo y donde el tema del libro es qué es verdad, qué es lo real, qué es lo ilusorio. Ese es un tema que me sigue como importando y obsesionando, pero quizá ha ido dando paso a otros temas. La muerte es uno que, aunque en este libro como que está como muy analizado, pero sigue apareciendo en todos como mis trabajos. Y pienso que quizá, como por decirlo de una forma más general, son como los grandes temas de los cuentos populares, porque yo sé mucho leer los cuentos populares, cuentos tradicionales, que a veces uno se queda como Pedro de Males o los cuentos de los Grimm, que sí, pero en el fondo hay 800.000 más de motivos que uno a veces como que no tiene tan fresco, y cuando se mete ahí descubre una forma de narrar, que además son relatos anónimos, digamos, de la comunidad, eso me gusta mucho, donde aparecen temas como muy centrales. Uno de esos es la muerte. De hecho, este libro está preparando un espectáculo de cuentos sobre la muerte, y desde ahí sale un poco esta idea de este libro. Y en ese, como desde ahí, sobre todo el año pasado viajando con Nicola haciendo el programa de tele que comentaba Antonella, Los Cuenteros en Ruta, por el norte me empecé a obsesionar con los relatos que habían, que tenían mucho que ver con los santos populares, como con la fe, que uno diría, o desde Santiago nos parece como que la fe es algo que ya fue, o sea, como que la religión, como que ya la iglesia está en vacía, entonces por eso es que la gente como que ya no cree y creemos solamente en el ser humano. Pero mentira, o sea, uno va, lo que pasa es que hay otro tipo de fe. Ese es el tema que me obsesiona hoy día, en lo que estoy trabajando, de hecho, en los santos populares. Y un tema que yo creo que es transversal, que me ha obsesionado siempre y que creo que va a estar siempre, y que por eso hace que autores como Bolaño sean de mis favoritos, es el viaje. Me encanta leer de viaje, viajar, me encanta como ese movimiento, los movimientos migratorios, los movimientos de viaje de placer, todo lo que sea como el descubrimiento, la aventura, las crónicas de Marco Polo, todo eso como que siempre me ha fascinado y lo he trabajado poco en mi literatura. Entonces yo creo que el próximo libro o lo próximo que haga va a tener harto de eso, de viaje, sí. Sí, eso por un lado, como desde tu perspectiva de escritor, y ahora desde tu perspectiva de lector. ¿Qué obras son las que te han obsesionado? Porque me parece que todos tenemos alguna. Supongo que también vais por épocas, pero si puede hacer un recorrido más o menos. Un recorrido fácil lo tengo más o menos como armadito, que va por época. O sea, a los 14 años, cuando leí Todos los Fuegos del Fuego de Cortázar, y dije, eso es lo que yo quiero hacer. Ese día yo dije, quiero ser escritor, o sea, como realmente. Un poquito más grande, a los 17, 18, 100 años de soledad, como que lo sigo leyendo porque yo lo leí y dije, este es el mejor libro que he leído en mi vida. Entonces me preguntaban cosas, pero ya 10 años después yo seguía diciendo eso de un libro que había leído, no sé, a los 16, 17, entonces decía, voy a leerlo de nuevo y lo leí y dije, insisto. No me arrepiento de nada. No, ya lo leí como 4 veces y sigo creyendo que es el mejor libro que se ha escrito de la faz de la Tierra. Entonces es muy de cabecera, o sea, hasta ahí. Y después hay otros libros que van ganando como con los años, ¿no? Como que una primera lectura, como, bueno, me gustaron. Pienso, por ejemplo, en El Llano en Llamas, que hoy día es uno de mis libros favoritos, de Juan Rulfo. Y claro, que lo vuelvo a leer como para entender qué hizo Juan Rulfo tan maravilloso en ese libro, que sigue como apareciendo. Hay harto de Rulfo igual en este libro es muy rulfiano. Hay harto del Gabo en este. Sí. ¿Puede ser? Totalmente, sí. Yo lo relacioné más con, rulfiano. si me permitís el egoísmo de ser autorreferente, yo lo relacioné más con Pedro Páramo y con El Llano en Llamas, porque francamente El Llano en Llamas a mí me derrotó. Te ganó. No entendí nada de ese libro, pero algo de rulfiano tiene, ¿no? Sí, mira, esa discusión rulfiana de, bueno, como escribió prácticamente solo 2 libros, hay un tercero ahí como, o Pedro Páramo o El Llano en Llamas. Yo soy de la escuela del Llano en Llamas, me gusta más que Pedro Páramo. Pero sí, pero también tiene harto de Pedro Páramo, ¿no? Como Los Muertos, en fin. Y luego hay libros como que, como Todos los Fuegos del Fuego, por ejemplo, en su momento,
como que porque una cosa son los temas que te obsesionan y otra cosa son como la estructura, cómo uno escribe. Sí. Cómo desordena una novela, por ejemplo, que es como bien rara, o sea, como que parece cuento, que son novelas. Y entonces hay autores que como que te despeinan la lectura, como que y uno lee y dice, pero ¿cómo? Entonces, pienso que un momento clave fue a los 20 años cuando leí Los Detectives Salvajes, que era como decir, pero ¿qué estoy leyendo? ¿No? Como no, o sea, una primera parte muy entretenida, muy clara, pero una segunda parte donde el protagonista de la primera parte que aparecía todo el tiempo, Juan García Madero, no aparece, pasan 500 páginas y desapareció el protagonista y nunca más habló de él. Entonces eso es algo como que no es natural en la literatura o en los cuentos. Cuando alguien cuenta un cuento no puede dejar al protagonista. Entonces ese como riesgo me llama mucho la atención. Y hay libros como La novela luminosa de Mario Ledrero, por ejemplo, que hacen algo como que uno no había visto antes. Hoy día estoy bien obsesionado con Samantha Schweblin, por ejemplo, con sus cuentos especialmente. Bueno, por ahí menciono algunos para no latear, pero algunos de mis referentes hoy día son esos. Igual recomendáis en redes. Sí, de repente recomiendo en redes, no mucho porque como que no sé, no es mi pega, digamos, pero de repente cuando hay un libro que no, lo que hablaba antes, del compartir, que siento que la gente lo tiene que leer, comparto, pero lo hago poco, no lo hago un poco cuando me acuerdo. Sí, yo creo que es interesante el espacio de escuchar recomendaciones de autores. Sí. Volvamos a tu obra y precisamente en el año en que hablamos con el mar se habla de dos conceptos que me parece que sería muy rico y entretenido escuchar de parte del autor, que es la idea de los narradores campesinos y los narradores marineros. No sé si podéis explicar brevemente, contarnos de dónde sale, cómo se te ocurre, qué significan, porque está bueno. Bueno, es el Walter Benjamin, investigador europeo, bueno, siglo XX, principio del siglo XX sobre todo, se preguntó mucho por la narración, la experiencia, lo que contamos, lo que se calla, lo que no se puede contar, la experiencia transmisible y puros conceptos que obviamente para mí han sido como muy importantes. Dentro de estos conceptos él tiene un ensayo breve que se llama El narrador, donde entre otras cosas comenta que en la historia han habido como dos tipos de narradores: el narrador campesino y el narrador marinero. El narrador campesino sería ese que guarda las historias de su tierra, ¿no? Uno puede imaginarse, por ejemplo, a un Ebeutufe mapuche, ¿no? Como que tiene su historia, o de cualquier tribu o de una familia, que cuenta los relatos familiares de la tribu y que eso conforma la memoria y la sabiduría del pueblo. Sería un narrador campesino. Y por otra parte está el narrador marinero, que es ese que se va y no se queda en la comunidad, sino que se va y vuelve algún día con historias de otros mares, de otras tierras, que uno podría pensar como en Odiseo, sería como sino como que se fue 10 años a la guerra de Troya, más 10 años viajando y volvió con caleta de cuentos, que no eran de Ítaca, eran de otras tierras. Y ese sería como un narrador marinero. Entonces un poco lo que dice Benjamin, que están estos dos y que un buen narrador es un poco marinero y un poco campesino. Y para mí eso se reunía en la figura de Violeta Parra. Cuando yo leí eso dije, Violeta Parra era justamente esto. Violeta Parra, no lo mencioné antes porque como ella es muchas cosas más que escritora, pero para mí un referente, o sea, como esencial, que es el más importante como en espíritu sobre todo. Entonces yo decía, la Violeta era como esto, era como, ella contaba lo suyo, de su tierra, también de su familia, supongo, todo lo que le venía, pero se iba a buscar otras cosas porque le parecía importante, y no solo de Chile, sino que también viajó y como que reunía eso, esa figura. Y a mí me obsesionaba esto del narrador marinero y el narrador campesino. En un discurso me dieron un premio en México y yo hablé de esto justamente en el tema como del discurso, eso fue hace como 7 años, y me quedó como ahí, como que quería hacer algo. Entonces esta novela para mí es como un gustito. Así como que voy a trabajar estos temas que a mí me gustan, con dos personajes, uno que representa un narrador marinero y uno que representa un narrador campesino, que es uno de los aspectos por donde se le puede entrar a la novela. Tampoco hay una de tantas dualidades también. Claro, porque son dualidades, porque una novela construida como de dualidades, sí. A propósito de esto de recoger relatos y llevarlo a otras partes, creo que al menos en estas dos obras se comparte el tema de lo recóndito, lo lejano, lo campiche si se quiere. Entonces yo quería saber si cuando tú escribes, o antes de sentarte a escribir, está el ejercicio de visitar ciertas localidades, ciertos
ciudades, pueblos del país, quizás de otros países, como cuánto de escuchar historias de ciertos pueblos hay en el proceso creativo de Andrés Montero. Sí, o sea, como que yo trabajo así, de hecho trato de elegir temas de novela que me obliguen a viajar. Así, pucha, es que esto sucede en la Isla de Pascua, entonces voy a tener que ir. Sí, por ejemplo, Antonio Ninguno, en la primera novela me fui a meter a un circo y a investigar y a preguntar y todo. Quizá el proceso más bonito, un poco largo de contar ahora, pero en otra ocasión puede ser el de Tahuada, que es mi segunda novela, que es un mito muy antiguo, perdido, digamos, que lo ha tomado algunas personas, pero de alguna forma perdido. Entonces fui a San Vicente de Tahuatahua siguiendo una pista y un poco me pasó lo que yo contaba en la novela, ¿no? O sea, como que el proceso era como parecido. En la novela había alguien buscando ese mito y yo estaba en la realidad buscando ese mito. Bueno, como que me encantó ese proceso. Entonces, pero, por ejemplo, La muerte viene estilando, yo no es que fui a un lugar, sino que yo he recorrido mucho porque me gusta, a veces por pega, y cuando voy a contar cuentos con Nicola Colegio, le preguntamos a los niños, oiga, ya contamos nosotros, ¿quieres contar algo de aquí que se cuenta, no sé, en el Ñuble? No, que allá está la silla del diablo, ay, que eso, y nos cuentan cosas, de algunas de esas cosas se me quedan en la memoria, otras no, y algunas de esas me aparecen en el libro, cuando voy a escribir. Entonces, lo que siento, por ejemplo, en estos dos libros especialmente, que son los últimos, en este no pude viajar mucho porque lo escribí en pandemia, o sea, no pude viajar nada más bien. Y entonces, pero claro, yo tenía como un conocimiento o como previo de recorrido que había hecho no por el libro, sino que por escuchar y todo. Entonces, la imagen que se me viene es como la del campesino como que le pega con el chuzo a la tierra para soltarla, para que cuando venga la época de la siembra ya esté suelta y eso como que dé fruto, ¿no? Entonces, como que yo decía, claro, que yo llevo como 15 años pegándole a la tierra sin saber mucho para qué. Entonces, cuando tuve tiempo, llegó la pandemia, este libro, lejos, no creo que me vuelva a pasar, lo escribí en 3 meses, porque ya estaba como muy abonado todo. Entonces, creo que más hay las dos cosas. Y luego en esta, la isla que es como la Isla Mocha, aunque no está mencionada, quise viajar, pero no pude. Entre pandemia y, bueno, sobre la pandemia sobre todo. Como que me podía pasar lo que le pasaba al personaje, que era viajar y no podía salir. Y que ya no es tan fácil llegar a Y ya no es tan fácil llegar a Isla Mocha como hace algunos años. Entonces todavía no voy a ir a Isla Mocha. Por eso no la menciono, porque en realidad no es la Isla Mocha. Pero ¿crees que tiene más que ver con un tema de premeditación o simplemente como que coincide tu ansia de viajar, tus ansias de conocer con este proceso creativo? Porque lo digo porque alguien podría pensar, como estamos hablando de ficción, perfectamente te podrías imaginar los lugares, podrías imaginar las situaciones, incluso imaginar relatos que se cuentan dentro de la misma zona. Como, ¿qué de premeditación hay ahí y qué hay de coincidencia? Creo que va a depender un poco de cada libro. Por lo general, las historias que yo cuento, yo las invento. O sea, son imaginación. Lo que pasa es que tienen alguna base de algo que escuché por ahí, ¿no? Pero no suelen ser como lo más relevante. O sea, por ejemplo, de las 6 historias de La muerte viene estilando, las 6, o sea, no hay ninguna que sea como de tradición, que ya exista. Pero, por ejemplo, la 5ª historia, que se llama Ahijada, que se trata, bueno, de una niña que luego es mujer que está esperando a alguien y cuenta que ella es la ahijada de la muerte. La historia no tiene, o sea, digamos, es mía, o sea, a mí se me ocurrió esa estructura, pero hay un relato popular que tiene por lo menos 1500 años, digamos que se ceba, puede que tenga más, que se llama El ahijado de la muerte y que es de una familia muy pobre que quería un padrino para su hijo. Y se ofrece Dios y le dicen, no, porque usted es muy injusto, se lleva gente, no, usted es muy injusto. Se ofrece el diablo y le dicen, puta, peor, no, usted. Y se ofrece la muerte como madrina, y dice, usted es justo, se lleva a todos ricos, pobres por igual, y se hace la madrina. Entonces, la idea de que la muerte es madrina de alguien ya existía en la literatura oral hace 2000 años, por lo menos, ¿no? Este cuento, como está construido, es mío, ¿no? Como que, como digo, hay como una materia prima. Yo pienso como, así como el escultor elige la piedra o el bronce, o el carpintero elige la madera, o elige, no sé, roble o arrayán para hacer, lo que yo elijo como materia prima son las historias orales antiguas. Esa es mi materia prima, y a partir de ahí construyo algo nuevo. Oye, en honor al tiempo igual,
tengo varias acá que yo creo que no van a aparecer las preguntas, pero hay una que me interesa mucho saber y es un cambio bien abrupto de tema y tiene que ver con cómo, bueno, podría ser una pregunta general, pero te la voy a hacer en particular, cómo lidias tú o cómo equilibras tú las ambiciones artísticas, estéticas de la literatura con el hecho de que tienen que ser libros rentables o que se vendan. Sí, por suerte en mi caso no he tenido todavía aspiraciones como de vivir de lo que escribo. No creo que eso vaya a pasar tampoco. En cambio sí vivo de lo que cuento, ¿no? Yo voy a colegio a contar cuentos y hago gestión cultural y de eso puedo vivir. La verdad, honestamente, es que nunca como que he intentado hacer un libro rentable, pero he tenido algún libro rentable, digamos, porque por ejemplo hice un libro, yo escribí también para público juvenil, de leyendas chilenas, porque me encantan y porque yo las he escuchado por ahí, cosas que me han pasado y nada, las escribí feliz. Bueno, en realidad yo las contaba, cosas que me habían pasado y una vez una editora que trabajaba en SM me dijo, oye, ¿esto por qué no lo escribes? Y yo dije, ya, genial, lo escribí. Y para mí, o sea, digamos, yo no sabía, pero justo quedó el libro como para sexto, séptimo básico, que una edad donde les cuesta encontrar libros con los que los chiquillos enganchan, y los chiquillos empezaron a enganchar con este libro, y además los profes tenían que pasar mito y leyenda en ese. La cosa es que es mi bestseller, o sea, está en un montón de colegios y en términos económicos, por lejos el que me da una mayor retribución. Genial que así sea, pero quiero decir como que no lo había como premeditado, ¿no? Eso te puedo decir, o sea, como que no, hasta ahora nunca he trabajado así. Para mí, y lo digo como honestamente, es una sorpresa, como que este libro le fue súper bien. Yo a veces digo, ¿qué le habrán visto? Así como que yo no tengo tan claro como que ha sido, bueno, tengo algunas nociones, pero nada, como su éxito en términos de lectura, que a la gente le ha gustado, que es feliz, pues, pero no era algo que yo pensé que iba a pasar, la verdad. Sí. Eso como desde lo que esperáis tú, quizás cuando escribí una obra, yo siempre tenía una duda y es que, claro, los escritores claramente tienen, el público o los lectores siempre tienen expectativas, sobre todo cuando ya son autores consagrados o que ya han leído alguna obra, etc. Entonces, todos nos hacemos expectativas de lo que vamos a leer. De alguna u otra manera, todos vamos sesgados por lo que esperamos. ¿Cuáles son las expectativas que tienes tú de los lectores? Como de repente, ¿qué te gustaría que piensen los lectores o qué tipo de lector esperáis que lea tus libros? Porque yo creo que lo habéis pensado, ¿no? Sí, o sea, como que sí, de alguna forma también se ha ido como construyendo, ¿no? Como que me he dado cuenta de que hay gente como que engancha como con una idea de literatura que yo propongo y otros no, obviamente dicen, no, pues tú cuestiones del campo, seguro, está bien. Me pasó, por ejemplo, con este libro, con lo que te decía, como que yo escribí este libro súper rápido, sin pensar mucho, le fue bien, enganchó y dije, bueno, hay como algo que no sé por qué enganchó, pero digamos, esta nostalgia al campo quizá, o la estructura. Entonces con este libro yo ya me enfrenté con algo distinto que no me había pasado antes, que era escribir sabiendo que había al menos 10 personas, no sé, alguien por ahí que estaba esperando un libro, porque me lo decían. Antonella, como que decían, oye, y me escribía, ¿y cuándo sale otro libro? Entonces eso no me había pasado nunca. Y ahí sí puede uno caer en la tentación de decir, bueno, les voy a dar como digamos el mismo libro para que les guste, ¿no? Que eso le pasa a algunos autores de éxito que tienen buenos libros y después ya los siguientes 10 dicen, bueno, pero es que no hay ningún avance, ¿no? A mí me pasa por lo menos como lector que leo 2 o 3 de un autor que me gusta, pero después ya lo dejo leer porque digamos lo mismo, ¿no? Entonces yo no quería eso. Y si bien este libro comparte algunas cosas, algo, este libro es mucho más poético, es más lento, es una novela y tiene elementos que como disruptivos. Por ejemplo, la voz narrativa de este libro es un nosotros, que podría no ser tan fácil de leer, ¿no? No estamos acostumbrados a leer que alguien te cuente un nosotros, yo o en tercera persona.
Y entonces lo que yo esperaba, o lo que me hubiera gustado que pasara, que por suerte creo que lo que está pasando, es como que el que lea sabiendo que, porque la mayoría venía de que le gustó es que sabiendo que algo distinto, que tiene otro ritmo y que no es el mismo libro, se pueda entretener, divertir, ¿no? Como sentir como que crecemos juntos, entre lectores y autores. Y que el lector te acompaña en ese proceso en que uno crece un poco. Le puede gustar más o menos el libro, pero si quiere ser parte de ese proceso. Y eso lo he sentido, no vamos a ir con todos los lectores, pero sí uno como que algo de feedback tiene y eso he sentido. Sí, en relación al feedback, a las opiniones, de repente la información que te llega sobre la recepción de los libros, creo que desde hace un tiempo a esta parte las redes sociales igual han jugado un rol clave como en la difusión o divulgación literaria, si se quiere, como en la perspectiva de los, bueno, no voy a decir de los autores, cómo es tu perspectiva como autor de esto que pasa, entendiendo que tampoco es un jardín del Edén, como que TikTok, o Bookstagram está lleno de lugares comunes, de libros que se venden solo por los clichés, ¿cómo ha sido tu recepción? Y no solo como autor quizás, sino también como lector. ¿Qué opinión tenés en general del panorama literario virtual que se ha formado? Buena pregunta, yo creo que hay que hacérsela. Siempre pienso como que, bueno, yo ya cerré el Twitter, pero el Instagram como que a veces me gustaría cerrarlo, pero creo que no puedo. Y aparte tampoco sé si quiero, porque me llegan comentarios lindos por ahí también, y es un espacio como de feedback que me gusta. Entonces siempre pienso como, ¿qué le habrá pasado, no sé, a Proust? O sea, como tenía, ¿qué feedback tenía? ¿No? Así como, estamos como en una época súper distinta. Y claro, yo sé que Cortázar, o escritores así, recibían muchas cartas y llegaban varias horas al día a responder las cartas de los lectores. O sea, algo había, pero digamos como la información que a uno le llega de los lectores, que generalmente en buena onda, pues, es raro que alguien te escriba para decirte, oye, tu libro es lo más malo que leí en mi vida. O sea, generalmente no pasa, la gente no es tan mala onda. Alguien podría decirlo, pero no creo que te escriba como directamente. Entonces, generalmente te llega como buena onda, o sea, alguien te escribe para... Y entonces eso podría producir un efecto positivo en el sentido de querer seguir escribiendo, animarse, y también un efecto negativo de creer que, no sé, como que a todo el mundo le gusta lo que estáis haciendo o que tenéis que hacer el mismo libro. Para los autores creo que es como arma de doble filo, yo creo que hay que manejarlo como con cuidado. Por otra parte, pienso que en las redes sociales, el Instagram o las cuentas que divulgan literatura, como la tuya, por ejemplo, le hacen muy bien al ecosistema literario, porque hay autores que si no se conocerían, y también porque la literatura, justo lo que decía al principio, yo creo que es compartir, y a veces está tu grupo de amigos, pero a veces haciendo un reel o algo entretenido se puede llegar a mucha más gente que se puede enterar de una obra que a lo mejor ya pasó y es muy antigua, o a lo mejor es reciente, y eso hace que los libros, creo, como sospecho que lo que va a pasar es que los libros tengan una vida más larga, ¿no? Porque de repente viene un booktuber y habla de un libro que salió hace 5 años, pero lo acaba de recibir, ¿no? O lo acaba de leer, y ese libro que estaba medio muerto, como que tiene una nueva vida gracias a que se está como redescubriendo. Y el problema de eso también es que, me imagino que tú lo sabes mucho mejor que yo, hay mucha novedad. No, bueno, Antonella también, por supuesto. Entonces, ¿cómo hacer de que no te coma la novedad? Porque los libros tienen su tiempo, no hay que leer todo, digamos, el día que salió. No hay cómo. Y no hay cómo, además. Si no puede Antonella, no puede nadie. Si no puede Antonella, no puede nadie. Entonces, como que, digamos, yo en general veo cosas positivas. Y creo que igual hay que tener cuidado la editorial, los autores. O sea, yo pienso, aunque tuviera un libro terminado ahora, aunque estuviera listo y estuviera buenísimo, fuera mi mejor libro, no lo publicaría si acabo de publicar un libro. Como que hay que darle espacio a los lectores, a los otros autores, a los periodistas. O sea, como no puedes estar publicando un libro al año, yo creo, ¿no? Quizás si son de corrientes muy distintas, no sé, literatura adulta y literatura como para bebés, como que uno podría decir, bueno, son lectores muy distintos, pero no puede estar como cooptando la prensa, y creo que todos tenemos que hacernos parte de eso. Las editoriales no pueden exigir a los autores, oye, le fue también sacan un libro al toque. No creo que funcione así, no creo que sea necesario, no creo que uno tenga algo que decir todos los años. O sea, pienso como que hay que tomarse un tiempo. Yo pienso que un tiempo razonable para un autor que se dedica a eso son 3 años, por ejemplo. Un tiempo razonable. O sea, ¿me está diciendo que no tenemos libro nuevo hasta el 26? Yo creo que no, porque es que
ya está, o sea, como que hay que darle, aparte del libro que acaba de salir, hay que darle su aire, su tiempo, que respire, que viaje un poco, no sé, o que se olvide si tiene que olvidarse, pero bueno, entonces respondiendo creo que es como doble filo, como cosas muy buenas, comentar libros, y también hay como una presión muy de libre mercado que no va tan no es tan amiga de la literatura. Y tenemos como que ver cómo nos manejamos lectores, editores, distribuidores, bibliotecas, librerías, periodistas, todo. Última pregunta. Ah, no diga eso. Pues ustedes se pueden quedar conversando después si quieren, pero tenemos que ir despidiéndonos de la Yo gente creo que que está una interesante sería como viniendo de una persona que ha escrito, ni siquiera ha escrito, que ha narrado o contado cosas en tantos formatos, llámese ensayo, novela, cuento, etcétera, ¿cómo es el plan para contar cierta historia? Porque espero que no me digáis como lo típico, no, los personajes te lo dicen, o no, es que la historia te lo va diciendo. ¿Cómo decidís si va a ser un cuento, va a ser una novela, si quieres hacer un ensayo, cuáles son los formatos que te acomodan más, qué ves en cada uno? Es difícil la última pregunta, Joaquín. Bueno, ¿Vale más? lo que cerebre, no sé. Nada. O sea, primero lo que yo pienso es que, por ejemplo, un guitarrista, yo estoy tratando de aprender a tocar guitarra bien, siempre he tocado como fogatero, pero no sé tocar. Entonces, ahora estoy tratando de aprender bien porque si quiero componer algo o tocar algo, como saber cómo hacerlo, ¿no? Entonces, para eso tenéis que saber tocar samba, tenéis que saber tocar cueca, todo lo que te guste, flamenco, trova, no sé. Y eso no es fácil. Entonces, lo que yo he tratado de hacer, o mi formación, ha sido, ok, voy a aprender a hacer cuentos. Entonces, yo partí con el cuento. Después, ¿cómo será una novela? ¿No? Y aprendí a hacer novela. ¿Cómo será un ensayo? No sé si lo terminé de aprender, pero hice un ensayo. Literatura infantil y cosas que, por supuesto, uno no sabe hacer, ¿no? Entonces, como que creo que el escritor, si se dedica a eso, debería tener como una amplia gama de las herramientas para que cuando llegue el momento sepa hacerlo. Eso es lo que yo cuando yo hago talleres de cuentos, es un poco lo mismo. Les digo, mira, yo no les puedo enseñar a escribir, pero sí mostrarle todo un abanico de herramientas para que cuando llegue el día que tengan un cuento y tengan una idea, piensen cómo poder bajarla y escribirla. Eso sí lo puedo como enseñar. Entonces, como eso, como que trato de aprender de todo para que cuando llegue alguna historia como que yo tenga como la herramienta ya trabajada. Y por una parte dicen que existen los escritores brújula y los escritores mapa, ¿no? El escritor brújula sería ese que como que sabe más o menos dónde termina la cosa, como el norte, y va con la brújula como ya, por acá está el norte, va escribiendo como cachando un poco y tiene un final. Y el escritor mapa sería ese como José Donoso, que así, tenía como todo, en el capítulo 4 es el momento en que se cruza este personaje y entonces esto para el capítulo 17. O sea, lo tiene todo armado y después empieza a escribir, más o menos, siempre hay un espacio para improvisación. Entonces, Andrés Montero. yo siempre he sido más bien mapa, más cuadrado, ¿no? Como que yo tengo como clara la historia y luego la escribo. Y entonces también creo que uno tiene como que desafiarse, porque si uno está muy cómodo escribiendo, también se nota y creo que no deja buenos resultados. Entonces en este libro me incomodé y dije, no, yo solamente tenía la imagen final, entre los dos hermanos mirando al mar, como que eso sabía. Y ese era mi norte. Entonces dije, como siempre he sido mapa, voy a hacer brújula para hacer algo distinto. Me costó muchísimo más, me demoré mucho más en este libro que lo que me suele demorar. Pero hubo hallazgos que no hubiera tenido, o sea, pasaron cosas en el camino. Entonces, lo que te puedo decir respecto a eso es que, si bien como que siempre se trata de hacer mapas, estructuro, anoto en un cuaderno, pregunto, investigo, cuando tengo todo más o menos armado me pongo a escribir, también ya aprendí a hacer lo otro y me gustó la experiencia. No sé si la repito en el próximo libro, pero eso es lo que creo que uno tiene que hacer, como aprender a manejarte como con los géneros, con la estructura. Wonderful. Oye, ¿se dieron cuenta que qué buena idea fue hacer esta cuestión? Un aplauso para Joaquín, tremendo improvisador. Tremendo. Esto, les voy a confesar, esto era una apuesta. Yo no sabía si iba a resultar. Este era el sueño. Yo me echaba para atrás y los veía conversar y estoy muy feliz del resultado. Si ustedes llegaron tarde a las redes sociales, esto va a estar en el YouTube, en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional. Así que pueden encontrarlo ahí, por supuesto pueden seguir a Andrés Cuentero y también a Albo Lecturas en redes sociales, también en Instagram. Tremendo placer. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Antonio de la... Muchas gracias, Joaquín.
Muchas gracias. Muchas gracias a la Sole y a todo el equipo de la Biblioteca Nacional por recibirnos y también a Busca Libre por apoyar esta iniciativa. Y les esperamos en la próxima edición de Encuentro Libros, que va a ser el 1 de agosto, donde vamos a tener a Antonia, más conocida como Pluma de Mujer, entrevistando a Nona Fernández. Así que nos encontramos entonces. Qué bonita. Se quiso dar una